Hola, bienvenidos a la grabación del día de hoy, 26 de junio, es la número 178 y vamos a empezar con el devocional. Se llama Tres cosas que Dios quiere darte. Corrie ten Boom y su hermana Bestie eran mujeres cristianas de mediana edad en Holanda cuando la Segunda Guerra irrumpió. Resolvieron esconder a los judíos que huían de los nazis y así rescataron a muchos. Con el tiempo, fueron arrestadas y llevadas al campo de concentración de Ravensbrück, donde Betsy murió. Corrie sobrevivió milagrosamente para ser testigo de la manera en la que Dios puede salvar, sanar y perdonar. Cuando le preguntaban cómo prepararse para la persecución, solía contar una historia de su niñez. Cuando era chiquilla, le dije un día a mi padre: «Papá, temo que nunca seré lo suficientemente fuerte para ser mártir por Jesucristo». Mi padre respondió: «Dime, cuando tomas un tren para ir a Ámsterdam, ¿cuándo te doy el dinero para el pasaje? ¿Con 3 semanas de antelación? No, papi, me das el dinero para el ticket justo antes de que entremos en el tren». «Eso es», replicó mi padre. Y lo mismo pasa con la fuerza de Dios. Nuestro Padre Celestial sabe cuándo necesitarás la fuerza para ser mártir por Jesucristo. Te dará todo lo que necesites justo a tiempo. Vamos a leer Salmos 78 del 9 al 16. Y dice: «Los guerreros de Efraín, aunque estaban armados con arcos, dieron la espalda y huyeron el día de la batalla. No cumplieron el pacto de Dios y se negaron a vivir según sus enseñanzas. Se olvidaron de lo que Él había hecho, de las grandes maravillas que les había mostrado, de los milagros que hizo para sus antepasados, en las llanuras de Zoán, en la tierra de Egipto. Partió en dos el mar y los guió a cruzarlos, mientras sostenía las aguas como si fueran una pared. Durante el día los guiaba con una nube y toda la noche con una columna de fuego. Partió las rocas en el desierto para darles agua, como de un manantial burbujeante. Hizo que de la roca brotaran corrientes de agua, y que el agua fluyera como un río». El devocional dice así: guía continua. Dios te dará toda la guía que necesites. Al seguir recapitulando la historia de Israel, el salmista se acuerda de cómo de día los guió con una nube y toda la noche con luz de fuego. En otras palabras, Dios los guió continuamente. Tú, en quien el Espíritu Santo mora, no deberías esperar menos. Eres guiado por el Espíritu de Dios. Eso viene en Romanos 8:14. El Espíritu Santo te proveerá con toda la guía que necesites. Dios también satisfará tu hambre espiritual. En el desierto partió en dos las rocas y les dio a beber torrentes de agua. Hizo que brotaran arroyos de la peña y que las aguas fluyeran como ríos. Eso lo dice Salmo 78 del 15 al 16. Jesús te promete que por medio del Espíritu Santo ríos de agua viva manarán de tu interior. Eso lo dice Juan del 7 al 38. Y la oración dice: Señor, necesito muchísimo de tu Espíritu Santo y tu guía. Te pido que hoy me llenes con tu Espíritu Santo y que los ríos de agua viva fluyan dentro de mí. Ahora vamos a leer Hechos 17 del 1 al 21. Y dice: Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso seguidos usó las Escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía: «Este Jesús de quien les hablo es el Mesías». Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y a Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios y un gran número de mujeres prominentes. Entonces ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formaran una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. «Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo», gritaban, «y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad». Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras, así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea.
Cuando llegaron ahí fueron a la sinagoga judía. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas, luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse a él. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, se indignó profundamente al ver la gran cantidad de ídolos que había por toda la ciudad. Iba a la sinagoga para razonar con los judíos y con los gentiles, temerosos de Dios, y hablaban a diario en la plaza pública con todos los que estuvieran allí. También debatió con algunos filósofos epicureos y estoicos. Cuando les habló acerca de Jesús y de su resurrección, ellos dijeron: ¿qué trata de decir este charlatán con esas ideas raras? Otros decían: parece que predica de unos dioses extranjeros. Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer, pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Y el devocional habla sobre hechos. Y dice así: las buenas noticias. En un mundo que necesita desesperadamente de buenas noticias, Dios te ha provisto con un mensaje de buenas noticias. La palabra evangelio significa buenas noticias, las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Todo lo que necesitas está en Jesús, todo se trata de Jesús. Cada vez que des testimonio o hables sobre tu fe de cualquier otra manera, pregúntate: ¿son buenas noticias? Cada vez que predicamos tiene que ser una buena noticia, de lo contrario no es el evangelio. Tu mensaje siempre debe ser de buenas noticias porque todo se trata de Jesús, su muerte y resurrección. Dios te proveerá con las palabras apropiadas para cada ocasión. Tus palabras son poderosas y cambian vidas. Las buenas nuevas de Jesús son relevantes para todas las generaciones, culturas y situaciones de una manera dinámica. Las necesidades de la gente serán siempre las mismas. El mensaje del Evangelio es siempre el mismo. Explica las buenas noticias. Cuando Pablo fue a la sinagoga en Tesalónica, basándose en las Escrituras, les explicaba y demostraba que era necesario que el Mesías padeciera y resucitara. Les enseñaba: este Jesús que les anuncio es el Mesías. Su cuidadosa explicación del Evangelio dio como resultado que algunas personas se convencieron. El hecho de que tu mensaje venga de Dios no impide que recibas críticas sin fundamento. El éxito de Pablo acarreó celos. Curiosamente, percibieron que Pablo ya tenía un impacto global. Estos que han trastornado el mundo entero han venido también acá. Estudia las buenas noticias. Dios dio a Pablo y a Silas las palabras justas para los bereanos, los cuales respondieron bien a lo que escucharon. Recibieron el mensaje con toda avidez y todos los días examinaban las Escrituras para ver si era verdad lo que se les anunciaba. Una vez más, el mensaje tuvo su fruto y muchos creyeron. Yo te animaría también a separar un tiempo cada día con regularidad para estudiar las Escrituras. Una vez más, el éxito de Pablo y Silas conllevó la oposición. Algunos comenzaron a agitar y alborotar las multitudes. No te sorprendas si te encuentras con agitadores y alborotadores hoy en día. Razona las buenas noticias. Pablo siguió hasta Atenas. Los atenienses se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Les interesaba más de lo que era nuevo que lo que era verdad. Una vez más, Dios proveyó a Pablo con un mensaje adecuado para los atenienses. Discutían en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios, y a diario hablaban en la plaza con los que se encontraban por allí. Aquellas eran dos audiencias completamente diferentes. Hablar a la primera de las audiencias habría sido como predicar en la iglesia. Hablar en una plaza de mercado habría sido más como hablar en el trabajo. Pero en esencia, el mensaje de Pablo parece que fue exactamente el mismo. Les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. La oración dice: Señor, te pido que me des las palabras que necesito para las conversaciones que me esperan hoy. Te pido que des el mensaje, así como palabras que cambien vidas en mi conversación diaria y que sea guiado por el Espíritu. Vamos a leer Primera de Reyes del capítulo 16, versículo 8, hasta el capítulo 18, versículo 15. Y dice así: Elá, hijo de Basá,
comenzó a gobernar Israel en el año 26 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en la ciudad de Tirsa 2 años. Zimri, que era el comandante de la mitad de los carros de guerra del rey, tramó un plan para matarlo. Cierto día en Tirsa, Elá se emborrachaba en la casa de Asa, el supervisor del palacio, y entró Zimri, lo hirió y lo mató. Este hecho sucedió durante el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Luego Zimri lo sucedió en el trono. En cuanto subió al poder Zimri, mató a toda la familia real de Basá. No dejó con vida ni siquiera a un solo hijo varón. Incluso mató a los parientes lejanos y a los amigos. De esa forma, Zimri eliminó la dinastía de Basá, tal como lo había prometido el Señor por medio del profeta Jehú. Esto sucedió debido a los pecados que Basá y su hijo Elá habían cometido y también por los pecados que hicieron cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles provocaron el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Elá y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Zimri comenzó a gobernar Israel en el año 27 del reinado de Asa, rey de Judá. Pero su reinado en Tirsa duró solamente 7 días. En ese entonces, el ejército de Israel atacaba la ciudad filistea de Gibetón. Cuando los soldados se enteraron de que Zimri había traicionado y asesinado al rey, ese mismo día escogieron a Omri, el comandante del ejército, para que fuera el nuevo rey de Israel. Entonces Omri llevó a todo el ejército de Israel desde Gibetón a Tirsa, la capital de Israel, para atacarla. Cuando Zimri vio que la ciudad había sido tomada, entró en la ciudadela del palacio. Entró él, adentro le prendió fuego y murió entre las llamas. Pues él también había hecho lo malo a los ojos del Señor. Zimri siguió el ejemplo de Jeroboam en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Zimri y su acto de conspiración están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Resulta que los habitantes de Israel se dividieron en 2 facciones. La mitad de la gente intentaba proclamar al rey Tibni, hijo de Ginat, mientras que la otra mitad apoyaba a Omri. Pero los partidarios de Omri vencieron a los partidarios de Tibni. Entonces Tibni fue asesinado y Omri lo sucedió en el trono. Omri comenzó a gobernar Israel en el año 31 del reinado de Asa, rey de Judá. Reinó 12 años en total, 6 de ellos en Tirsa. Después Omri compró por 68 kilos de plata la colina que ahora es conocida como Samaria, a su dueño Semer. Construyó una ciudad sobre la colina y la llamó Samaria en honor a Semer. Sin embargo, Omri hizo lo malo a los ojos del Señor, pero aunque los reyes anteriores siguió el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, en cuanto a todos los pecados que Jeroboam había cometido y que hizo cometer a Israel. Con sus ídolos inútiles el pueblo provocó el enojo del Señor, Dios de Israel. Los demás acontecimientos del reinado de Omri, el alcance de su poder y todo lo que él hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Israel. Cuando Omri murió, lo enterraron en Samaria. Luego su hijo Acab lo sucedió en el trono de Israel. Acab, hijo de Omri, comenzó a gobernar Israel en el año 38 del reinado de Asa, rey de Judá, y reinó en Samaria 22 años. Sin embargo, Acab, hijo de Omri, hizo lo malo a los ojos de Dios, pero aún que todos los reyes anteriores. Peor que aún que todos los reyes anteriores. Y como si fuera poco, haber seguido el ejemplo pecaminoso de Jeroboam, se casó con Jezabel, hija del rey Baal de los Sidonios, y comenzó a inclinarse y a rendir culto a Baal. Primero construyó un templo y un altar para Baal en Samaria. Luego levantó un poste dedicado a la diosa Asera. Acab hizo más para provocar el enojo del Señor, Dios de Israel, que cualquier otro rey de los anteriores de Israel. Fue durante su reinado en Hiel, un hombre de Betel, reconstruyó Jericó. Poner los cimientos le costó la vida a su hijo mayor, Abiram. Terminar la obra y colocar las puertas le costó la vida a su hijo menor, Segub. Todo esto sucedió de acuerdo con el mensaje de parte del Señor acerca de Jericó, transmitido por Josué, hijo de Nun. Primera de Reyes 17. Elías es alimentado por los cuervos. Ahora bien, Elías, quien era de Tisbe, en Galaad, le dijo al rey Acab: Tan cierto como que el Señor vive, el Dios de Israel a quien sirvo, no habrá rocío ni lluvia durante los próximos años, hasta que yo dé la orden. Después el Señor le dijo a Elías: Vete al oriente y escóndete junto al arroyo de Kerit, cerca de su desembocadura en el río. Bebe del arroyo y come lo que te den los cuervos, porque yo les he ordenado que te lleven comida.
Entonces Elías hizo lo que el Señor le dijo y acampó junto al arroyo de Querit, al oriente de Jordán. Los cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la noche, y él bebía del arroyo. Sin embargo, poco después el arroyo se secó porque no había llovido en ninguna parte del reino. La viuda de Sarepta. Luego el Señor dijo a Elías: vete a vivir a la aldea de Sarepta, que está cerca de la ciudad de Sidón. Yo le he ordenado a una viuda de ahí que te alimente. Elías se dirigió a Sarepta y cuando llegó a las puertas del pueblo vio a una viuda juntando leña y le dijo: por favor, ¿podrías traerme un poco de agua en una taza? Mientras ella iba a buscarle el agua, la llamó y le dijo: también tráeme un bocado de pan. Pero ella respondió: le juro por el Señor su Dios que no tengo ni un pedazo de pan en la casa. Solo me queda un puñado de harina en el frasco y un poquito de aceite en el fondo del jarro. Estaba juntando algo de leña para preparar una última comida. Después mi hijo y yo moriremos. Entonces Elías le dijo: no tengas miedo. Sigue adelante y haz exactamente lo que acabas de decir, pero primero cocina un poco de pan para mí. Luego, con lo que te sobre, prepara la comida para ti y tu hijo. Pues el Señor Dios de Israel dice: siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Así que ella hizo lo que Elías le dijo, y ella, su familia y Elías comieron durante muchos días. Siempre había suficiente harina y aceite de oliva en los recipientes, tal como el Señor lo había prometido por medio de Elías. Tiempo después, el hijo de la mujer se enfermó. Cada día empeoraba y finalmente murió. Entonces ella le dijo a Elías: ¡ay, hombre de Dios! ¿Qué me ha hecho usted? ¿Ha venido aquí para señalarme mis pecados y matar a mi hijo? Pero Elías contestó: dame a tu hijo. Entonces tomó el cuerpo del niño de los brazos de la madre, lo cargó por las escaleras hasta la habitación donde él estaba alojado y lo puso sobre la cama. Después Elías clamó al Señor: oh Señor mi Dios, ¿por qué le has traído desgracia a esta viuda que me abrió su casa al provocar la muerte de su hijo? Entonces Elías se tendió sobre el niño 3 veces y clamó al Señor: oh Señor mi Dios, te ruego que le devuelvas la vida a este niño. El Señor oyó la oración de Elías y la vida volvió al niño y revivió. Entonces Elías bajó al niño de la habitación en el piso de arriba y se lo entregó a su madre. Mira, le dijo, tu hijo vive. Entonces la mujer le dijo a Elías: ahora estoy convencida de que usted es un hombre de Dios y que de verdad el Señor habla por medio de usted. Primera de Reyes 18. Más tarde, durante el 3er año de la sequía, el Señor dijo a Elías: preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas, metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías: tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino y ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue solo por otro camino. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se le acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Ay, señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir en manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra. Desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba: Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices: ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde, y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te ha contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Ahora tú me dices: ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo: te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Muy bien. El devocional en la parte de Reyes dice lo siguiente: necesidades materiales. Jesús nos enseña a orar: danos hoy nuestro pan cotidiano. Eso está en Mateo 6:11 y en Lucas 11:3. Busca a Dios para que provea tus necesidades diarias. No te dará necesariamente todo lo que quieras, pero ora para que te provea todo lo que necesitas. En una sociedad que continuaba pecando y dividiéndose en facciones, Dios suscitó a un profeta que habló con autoridad y poder.
El Nuevo Testamento nos cuenta que Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Aún así, con fervor oró que no lloviera y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. La oración de Elías trajo problemas al mismo Elías, pero Dios proveyó todas sus necesidades materiales. Inicialmente, por la mañana y por la tarde, los cuervos le llevaban pan y carne y bebían agua del arroyo. Dios puede ser muy creativo a la hora de proveerte. Tu papel consiste en obedecerlo y confiar en que proveerá todas tus necesidades. Cuando el arroyo se secó, el Señor le dijo: Ve ahora a Sarepta de Sidón y permanece ahí. A una viuda de ese lugar le he ordenado darte de comer. Cuando una puerta se cierra, el arroyo se secó, suele ser porque Dios está a punto de abrir otra puerta en tu vida. Estaba cambiando de lugar a Elías para que éste pudiera ser la respuesta a la oración de otra persona necesitada de provisión. La viuda fue puesta a prueba cuando Elías le pidió comida y le responde que ella y su hijo estaban a punto de comer su última comida y después morir. Elías le promete que si es generosa con lo que tiene, Dios proveerá todas sus necesidades. Le augura: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. La viuda hizo exactamente lo que Elías pidió y sucedió exactamente como él predijo. Aquella mujer demostró una gran fe, estaba preparada para dar todo lo que tenía, arriesgándolo todo, y Dios suplió todas sus necesidades. Tuvieron suficiente pero nunca de más. Siguieron siendo totalmente dependientes de Dios para proveer sus necesidades diarias. Si obedeces a Dios y das con generosidad, descubrirás que no puedes ganar a Dios en generosidad. Dios hará cosas sorprendentes por ti y por medio de ti. Esto no significa que la vida será fácil. A pesar de su fe, tuvo que enfrentarse a más batallas venideras. Su hijo se enfermó y finalmente dejó de respirar. Elías ejercitó una fe enorme cuando clamó al Señor pidiendo por el niño que había muerto. El Señor oyó el clamor de Elías y el muchacho volvió a la vida. Qué increíble tuvo que ser para Elías poder recogerlo y llevarlo de la habitación a la casa para dárselo a su madre diciendo: tu hijo vive, aquí lo tienes. La oración dice: Señor, gracias por tu sorprendente amor, poder y provisión de comida suficiente para el mundo entero. Perdónanos cuando no distribuimos lo que tú has proveído. Danos tu guía, tus palabras y tu valor para hacer lo que podamos en nuestra generación, para cambiar esa terrible injusticia. Guíanos con tu espíritu para cambiar el mundo. Pipa añade sobre Primera de Reyes 7:14: porque así dice el Señor Dios de Israel: no se agotará la harina de la tinaja ni se acabará el aceite del jarro, hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Me encanta la historia de la pobre viuda desconocida que compartió su comida con el gran profeta. Dios convierte lo ordinario en extraordinario. Y listo, eso es todo por el día de hoy. Espero que te haya ayudado y que puedas reflexionar sobre esto y puedas compartirlo con alguien que creas que lo pueda necesitar. Que estés bien.